Buen día, gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a estas reflexiones que estamos haciendo sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver al Evangelio de San Juan en su capítulo 18, en su primera parte. Dispongámonos para esto. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, pues, Pilato tomó a Jesús y lo hizo azotar. Luego los soldados entraron una corona de espinas y le pusieron una en su cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. Pilato salió afuera y dijo al pueblo: Os lo traigo fuera para que sepáis que yo no encuentro contra él ningún cargo. Entonces Jesús salió afuera empujado, con esa corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato dijo al pueblo: He aquí al hombre. Los sumos sacerdotes y los satélites que estaban y lo vieron, se pusieron a gritar: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tomadlo vosotros, crucificadlo, porque yo no encuentro en él ningún delito. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esta ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. Ante estas palabras aumentó el temor de Pilatos. Volvió a entrar al pretorio y preguntó a Jesús: ¿Dónde está? ¿De dónde eres tú? Jesús no le dijo nada. Díjole pues Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo el poder de liberarte o el poder de crucificarte? Jesús le respondió: No tendráis sobre mí ningún poder si no te hubiese dado todo de lo alto. Por esto quien me entregó a ti tiene mayor pecado. Después entonces Pilato buscaba cómo dejarlo libre, pero los judíos se pusieron a gritar diciendo: Si sueltas a este no eres amigo del César. Todo el que se pretende rey se opone al César. Pilato, al oír estas palabras, hizo salir a Jesús fuera. Después se sentó en el tribunal y en el lugar llamado Litóstotos. Era la preparación de la Pascua, alrededor de la hora sexta. Y dijo a los judíos: He aquí a vuestro rey. Pero ellos se pusieron a gritar: Muere, muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los sumos sacerdotes: Nosotros no tenemos otro rey que el César. Entonces les entregó para que fuese crucificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar sobre esta historia y sobre estos relatos absolutamente profundos y que nos dejan a nosotros una experiencia bien importante. Dice así, en su primera parte: Pilato salió afuera y les dijo: Os traigo afuera para que sepáis que no encuentro ningún cargo en él. Jesús fue expuesto con la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato le dijo al pueblo: He aquí al hombre. La justificación de la justicia humana está en las pruebas aportadas por quienes acusan o por quienes deben juzgar. Pero cuando esas intenciones de los testigos o juzgadores o fiscales es desequilibrada, perniciosamente desleal a la misma justicia, se da un dictamen equivocado, porque la justicia humana en ese sentido práctico es muy subjetiva y depende de la razón de cada individuo, de quien interprete la ley y haga el juzgamiento. Así haya parámetros escritos que la manifiesten, que son las mismas leyes o normas, pero siempre estará supeditada al dictamen subjetivo del juez o de quien acusa. Cuando ese ser humano que tiene esa posibilidad se turba por el dolor o por el deseo, por la rabia, por el egoísmo, pierde la razón y entra a una situación de incoherencia y lleva a cometer errores e injusticias, como es el caso de Jesús. Asimismo, si la ley en justicia del hombre está determinada por un solo hombre, por alguien que decide todo, pues, y ese hombre tiene ansias de poder, ocurre la ineficacia y la acción contraria a la aplicación de la verdadera justicia. Pilatos es quien está sometido a la dualidad de hacer caso a la verdad o a lo que él considera injusto o a la mentira contra Jesús. Pero su ansia de poder y el miedo de perder su estigma y su estatus
de mantenerse firme ante un pueblo que lo aclama o lo puede destruir, es suficiente para doblegar su criterio y su moral, y pasa de la justicia a la injusticia en un momento. Se convierte el ser humano en un justiciero que pide recompensa, de acuerdo a quien quiere matar. En este caso, Pilato canjea su estado de poder y su propio juicio por no perder el poder que le había sido otorgado por el César. Con ello sacrifica a un hermano en completa indefensión, haciéndolo perder todo valor de su decisión en contra de la justicia divina y en una absoluta injusticia humana. He aquí al hombre, dice así, es una manifestación de absoluta humildad con que Jesús se entrega a la voluntad de Dios y a la voluntad de los demás hombres que lo azotan, lo condenan, por el temor a perder también su propio poder. Uno contra miles, uno contra un rey, uno contra la espada, uno contra soldados armados, uno contra todo el mundo. Jesús humano, en su virtud absolutamente humilde, vulnerable ante los demás humanos en masa, nos enseña realmente que bajo esta misma condición somos también los seres humanos y podemos caer en esta misma condición. Esto es la esperanza de ser humano, de ser humilde, incluso de estar agredido. La esperanza más grande que nos puede dar nuestra propia condición humana, esa de alcanzar los más altos privilegios espirituales, como los obtuvo el Maestro en esa humildad y en esa aceptación. Jesucristo, al ser condenado por un pueblo que fue manipulado por un puñado de seres con poder y con temor a perder ese poder, con unas equivocaciones absurdas, de unas concepciones de Dios traídas, bueno, para su momento creíbles, pero para este momento traídas de otra dimensión, hace con ello valorar más grandemente la obra de Jesús mismo, ya que al considerarlo un peligro para esa situación, le magnifican la importancia de su ser y de su legado, el cual cree en terminar con la muerte de él mismo, del cuerpo y del hacedor, y hacen todo lo contrario, y está comprobado. Sigue diciendo el Evangelio, ningún delito tiene este hombre. Y los judíos respondieron a Pilato, nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. La ignorancia hace que la mente se vuelva esclava de su propio temor, y sus propios conceptos, y su propia cultura, y sus propias costumbres, y con ello entran en senderos completamente equivocados a la verdad, que incluso como en el caso de los hechos relatados en este Evangelio, es capaz de condenar a un ser humano inocente a la muerte, por preceptos mal infundados o creencias religiosas y culturales, que muchas veces no tienen ningún fundamento. Aquí quienes condenaron a Jesús son ignorantes al considerar equivocado y fuera de la ley lo que decía Jesús, que era hijo de Dios, ya que para el pueblo que actuó en esa ignorancia consideraban a Dios como un ser imaginario, fuera de la órbita terrenal o inalcanzable, que solo estaba al alcance de quienes decían ser religiosos, sacerdotes o eruditos de la ley, invocando esa condición para declararse en superiores y cercanos a un Dios imaginario y supuesto. La concepción de alguien equivocado puede considerar a Dios como algo ajeno a su propia naturaleza humana y poner al mismo hombre en una condición totalmente contraria a su verdadera condición de ser hijo de Dios o del Creador. Dios en la concepción de nuestro Maestro, de Jesús, esa expresión de Él y esa verdad que nos enseña, es algo cercano, único, integrado a nosotros mismos, al ser humano. Considerado como humanos, somos creados por la gracia de un espíritu que da vida, y que esa esencia dadora de vida es tan especial que no hay manera de que sea poseída o manipulada por ningún ser humano. Dios es su condición misma de ser espíritu creador y dador, asimismo es poseedor de todo poder, el poder de estar y de ser. Es una cosa inmaculada. Considerarse hijo de Dios es la primera condición de respetar y amar a Dios, a ese Dios verdadero que nos creó, ya que si el ser humano no se considera hijo de Dios, pues no acepta su creación, esa creación dada y que sea dada por ese Dios entrañable como espíritu,
entrando en una contradicción enorme de fe. Quienes condenaron en su momento a Jesús por considerarlo hijo de Dios, pues estaban negando a Dios, simplemente, en su propia creación. Y nadie les podría entonces haber dado vida sino algo externo a su misma condición divina, de acuerdo a su criterio. De plano negaban su génesis divina, por una génesis meramente mundana o material, o quizás de otra dimensión más empobrecida, de criaturas, tal vez inverosímiles, o, por no decirlo, extramentales o algo así. Criaturas sin génesis verdadera que está ahí dentro de nosotros. Es fundamental entonces esto, ver de qué manera esta ignorancia puede causar daño irreparable a la misma condición mental de quienes la ejecutan, de quienes ignoran su verdadera esencia, y lleva entonces al ser humano a cometer los más abominables errores, por una condición que no les pertenece. Jesús respondió a Pilatos, dice el Evangelio: no tendráis sobre mí ningún poder si no te hubiera sido dado de lo alto. Por esto quien me entregó a ti incluso tiene mayor pecado. La advertencia de Jesús a Pilato, o a quien daría la orden de su muerte, es contundente, ya que le advierte que él, aunque tiene supuesto poder para quitar la vida, no le sería posible hacerlo si a sí mismo no tuviera vida en él, y sin ella no hubiese alcanzado el puesto o poder sobre lo que él tenía en ese momento. Es decir, decirle al juzgador que aunque sea quitada la vida por su orden, será también terminado por la misma voluntad del dueño de la vida. Así que Jesús pone en condición de inferioridad su verdugo sobre la supremacía de quien es otorgante de la vida en ambos. Esto es absurdamente precioso. Pero que asimismo Jesús lo exculpa de su decisión, ya que comprende que bajo esa condición el rey es esclavo de quien lo elige y lo vitorea y lo aplaude, esclavo de su propio poder, de su ego. Porque en ese caso, presa de su orgullo, de su vanidad, por el poder de su superioridad, que ha sido otorgada en sí mismo por una investidura, por una corona o por un papel, un decreto, que solo puede llegar a serlo dentro de la materialidad y nada más. En cambio, ese reinado proclamado por Jesús, donde es rey, en un estado de absoluta independencia y libertad, ya que no se debe a nada, a nadie, es absolutamente propio en su ser espiritual, nada por encima de sí mismo, de sí mismo en su dominador. O sea, él es el ser que se hace Cristo y que llega a serlo, es autónomo en sí mismo, nadie sobre él, ni siquiera ese ser que lo condena en la cruz y el flagelo físico, porque estando en esta situación inminente de muerte, Jesús no se esclaviza ante el temor de perder su cuerpo o de lo que llamamos perder la vida. Eso es en verdad el poder supremo de la realización en el Espíritu. Actuar incólume, en paz perfecta. Ese es el verdadero poder, cuando nadie perturba tu paz. Dice el Evangelio: si sueltas a este, dice el pueblo, no eres amigo del César. Todo el que se pretende rey se opone al César. Esta concepción equivocada de quienes escuchaban a Jesús considerarse dueño de su reinado, creían que se refería al precepto que ellos tenían sobre la manera de esa autoridad ejercida por una persona que se coloca una corona sobre la cabeza, en una pedrería preciosa, oro, y que se coloca también sobre su cuerpo ornamentos y ostentosas lucideces, y que se hace superior por esa condición de poder ejercida sobre la humillación de sus semejantes. En esa condición donde ellos mismos existían, por lo que interpretaron a Jesús y su reinado como algo parecido al reino terrenal que ellos concebían, que se ejercían ellos, por lo que utilizaban esa argucia para que el mandatario fuera confinado a juzgar por una condición de norma mundana del momento. Pero el reinado expresado por Jesús no es ese reinado, no es del mundo, es reinado de plenitud, de paz, de realización, de espíritu. Es el reino de los cielos, el reino de Dios, al cual se refiere Jesús. Por eso lo aclara: mi reino no es de aquí, no es de este mundo, es de lo alto, y no hay soldados ni armas, ni nada que ocasione muerte, pero sí tiene el poder de derrocar al rey más poderoso sobre la tierra,
el poder que le otorga el Padre al Hijo, en verdad, de su reino. Es decir, que ese poder espiritual que recibe quien, en consideración de su ser, es hijo de Dios y actúa en concordancia con esa fe, recibe la gracia de ese reino de Dios, el cielo. Pilatos, al considerar que sería condenado por el César, al no castigar al hombre que se consideraba rey, estaría aceptando que otro humano fuese rey dentro de la concepción materialista de cómo ellos ejercían ese poder, ¿sí? En ese momento, en ese poder en el territorio. El rey teme a otro que se diga rey porque asimismo puede perder su poder por ese otro, a su igual, y sobre ello se basa quien acusa para presionar a quien fungía como emisario del rey, que actuaría como poderoso en nombre del César. Y acudieron a esa argucia y tocaron las fibras del miedo para que ese Pilatos, en nombre del rey, temiese esa pérdida del reinado a su jefe o a él mismo. Jesús asume esta condición ante el pueblo de humildad y acepta en esa ignorancia como propia a la voluntad del Padre, la ignorancia de quien lo condenaba, para que se cumpla la condición máxima de su prueba en el mundo, aceptar su desprendimiento en la conciencia material y de pertenecer al mundo, y exculpa a quienes lo acusan. Y digo Pilatos al resto, a los judíos: he aquí a vuestro rey. Hemos dicho, el reinado de Jesús es un reinado en el espíritu, pero para quien está en la ignorancia coloca esa afirmación como algo pintoresco o atrevido, o incluso lo desvirtúa con sarcasmo y desprecio. Quien está en plena sabiduría comprende al otro en esa ignorancia y lo perdona, a sabiendas de su incomprensión, de su propia grandeza también como hijo de Dios, en esa equivocación. El mundo, aunque está dada la verdad, sigue en esa incomprensión absoluta. Hoy nosotros lo vemos. Y sigue actuando en esa concepción de poder y deseo de poder, y con ella infringe a la misma humanidad sus guerras, sus tribulaciones, la esclavitud, la pobreza. Es inaudito pensar en esta era moderna que hay alguien superior a otro, dizque por apellido, o por raza, o por nombre, o por dinero, o por poder, o por casta. Eso no es, ya que para Dios y en Dios todos somos hijos iguales. Es prudente sobre esto entender que si el ser humano, para resolver sus comportamientos sociales, otorga a unos cuantos el privilegio de ser líder, no significa con esto que le da la facultad de ser superior sobre la génesis de Dios. Absolutamente no. Es otorgado para que administre algo terrenal, pero nunca para que constriña, se atraviese, se empodere, destruya, esclavice o mate por un concepto político, cultural o cualquier otra cosa, religioso. Eso no puede ser. Es la absurdez más grande. Así que todo queda en ese entendimiento claro, que el Rey de los cielos es Dios, y quien logre pasar esa dimensión obtendrá la primicia del reino, simplemente. Somos todos iguales, lo seremos. Todos nacimos de la misma manera y moriremos de la misma manera, no hay dudas. Entonces, ¿para qué nos dejamos de tonterías? Dejémonos de pretensiones y de tonterías, de crecimientos tontos. Esa es la verdad. A vuestro rey he crucificar, dijo Pilatos. Respondieron los sumos sacerdotes: nosotros no tenemos otro rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuese crucificado. Un juego de palabras y conceptos asumidos por ignorantes son más peligrosos que un veneno que se deposita en el agua limpia de la mesa para beber, ya que al no ser entendida la concepción de dónde se expresa y dónde nace esa afirmación, no se entiende su contexto. Ha hecho que muchos seres humanos en diferentes tiempos tomen partido de esas interpretaciones y lleven a acciones completamente contrarias a la verdad. Es como condenaciones a los que por alguna razón no comparten esa concepción de fe o de religión o de política o de cultura, o por estar en una condición de reflexión o investigación o contraria a los conceptos de otro. Es tratado traidor, inhumano o como se quiera, de peligroso, incluso de bestia o animal, como consideraron muchos que conquistaron estas tierras, cuando consideraban a sus habitantes de estas comarcas como algo que no eran seres humanos, cuando eran tan humanos como siempre lo hemos sido.
Por ello son condenados sin juicio y son muertos sin oportunidad de explicación. Así han caído millones de mártires en manos de astutos, ignorantes líderes que han hecho presa de los hijos de los hombres o hijos de Dios a la esclavitud y a la muerte, como en el caso de Jesús. Y cientos y miles han muerto por sus ideas, por expresar sus conceptos y por ir en contra de un comportamiento contrario a la verdad y a la ley de Dios o a la ley del mismo hombre. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Es el grito de quien entiende su papel como hijo de Dios frente a aquellos que le apidan a su ser, lo matan en la ignorancia, ávidos de poder y de injusticia. Amén. Es hermoso y bello poder conceptuar y revisar esto. Adelante, sigamos con nuestras reflexiones. Miremos con profundidad cada palabra y cada frase. Recuerden, Dios te ama, Dios está en ti, Dios es tu vida, tu espíritu, tú eres Él. Júntate, Hijo de Dios, mente contigo y hagan una sola comunión. Esa es la enseñanza de nuestro Maestro. Sigámoslo. Adelante, sigamos adelante y podremos seguir en esta sintonía. Abrazos y bendiciones.